Pues antes que nada, como introducción, pues me llamo Andrés Albo Macías Flores, voy en quinto B, este, y yo escogí básicamente tres teorías, que la primera sería el Big Bang, segundo el origen y evolución de las células, y el tercero el de la evolución, pero de Charles Darwin. La primera teoría sería la teoría del Big Bang, que esto lo voy a explicar por los pasos que ocurrieron. El primer paso fue que se expandió el universo debido a la acumulación de energía que había en ese entonces. Después se crean las partículas fundamentales, pues como electrones, neutrones, los quarks. Después los quarks se agruparon en un grupo de tres, dando lugar a los neutrones y protones, y se crean los primeros núcleos sencillos. El cuarto fue que tuvieron que pasar miles y miles de años para que se enfriaran estos núcleos y así se pudieron unir los neutrones. Después se crean los primeros átomos sencillos de hidrógeno y helio. Luego, debido a la gravedad, las nubes del hidrógeno y helio se contraen, generando reacciones nucleares y esto provocando las primeras estrellas. Después, las primeras estrellas supernovas explotan y surgen los primeros elementos pesados como el oxígeno, el hierro, el carbono, el nitrógeno, y esto ayuda a crear nuevos planetas y a su vez dar vida. La, la teoría celular y de evolución celular, aún no se sabe precisamente, pero se crean varias cosas. Bueno, primero surge en el siglo XVII con la construcción del primer microscopio y la introducción de la palabra célula por Robert Hooke. Theodor Schwann y Matthias Schleiden propusieron dos postulados que dieron origen a la teoría celular. Todos los seres vivos estamos compuestos por células y estas corresponden a unidades estructurales y funcionales. Rudolf Virchow incorporó un tercer postulado: todas las células provienen de las células preexistentes, una teoría que se considera que la vida provino del espacio, cuando cometas que tenían diminutas formas de vida impactaron la corteza terrestre. Después, la teoría de la vida de Alexander Ivanovich en 1924, que básicamente decía que las moléculas inorgánicas reaccionaron sucesivamente formando moléculas orgánicas, los protoiontes o conservados. Stanley Milley creó un diseño experimental el cual logró la reproducción de moléculas similares a los aminoácidos. Pudieran formar las primeras cadenas de ARN que codificaran la síntesis química de las estructuras membranosas, que al englobar a los ácidos nucleicos pudiera originar las primeras células procariantes de nuestro planeta. Después hay una teoría que considero que es muy importante para la explicación de las teorías celulares, que es de Lynn Margulis, que es la teoría endoceinótica. Considera que las gran células procariantes, las de mayor tamaño, se alimentaban de otras más pequeñas. Al no ser digeridas, las incorporaban a sus estructuras como orgánulos celulares. Es el caso de las mitocondrias y cloroplastos. La presencia de material genético propio de dichos orgánulos da soporte a la teoría. Y por último, está una que yo considero muy importante, que es Charles Darwin, ya que cambió el pensamiento de esa época sobre la evolución. Primero que después de una investigación profunda, Darwin descubrió que los seres vivos evolucionan, este, y descubrió la selección natural, que la selección natural favorece las características desde el tiempo y generaciones. Puede dar lugar a la formación de una nueva especie con características mejoradas. Un ejemplo puede ser cuando tuvo su primer viaje a Ecuador y se dio cuenta que los pájaros tenían pues diferentes tipos de picos debido a la adaptación, o sea, por el tipo de uso que le daban a su pico, pues. Este, Después, dio dos tesis muy importantes, que primero dice que las especies derivaron de un ancestro en común. Con el tiempo transcurrido del tiempo, las generaciones fueron acumulando diferencias.
Y la segunda tesis es que solo los individuos mejor adaptados logran sobrevivir y adaptarse. ¿Por qué por qué es importante conocer dónde se originan los seres vivos y cómo es que evolucionan a través del tiempo? Pues básicamente de cómo nos originamos, pues me di cuenta que nos originamos, o sea, de nada, o sea, de que del Big Bang, que, que hubo tanta acumulación de energía hasta que se crearon las supernovas que explotaron y estas soltaron nuevos elementos químicos que ayudó a la generación de planetas y a su vez a la generación de vida. Y este, de cómo es que evolucionamos mediante, mediante las células, y por qué creo que es importante conocer dónde se originan los seres vivos y cómo evolucionamos. Pues básicamente porque somos, pues nos originamos pues básicamente de nada, o sea, el universo pues empezó desde cero y pues te das cuenta de cómo funciona la vida, o sea, de la importancia que tienen las células y y ciertos elementos químicos para la vida en el planeta Tierra.